Mejor duerme. Subzeta, inductor natural del sueño. Contiene melatonina natural. Es sublingual de rápido efecto y no crea adicción. Encuéntralo en sus presentaciones de 3 y 5 miligramos. Mejor duerme. Subzeta es de Medix. Librería Buena Prensa presenta. Muchas gracias por sus amables tweets, que el público está muy contento contigo, Adolfo. Pues como no, gracias por escribirnos Gracias, a través de redes sociales. Twitter, ¿tu Twitter cuál es? ¿Tu cuenta de Twitter? Adolfo León 221. Adolfo León 221, la cuenta Y de Twitter de mi Facebook, amigo. Adolfo León Orozco Torres. Y tengo uno que se llama Ciencia y Fe 1 ¿En qué? en Facebook. ¿Tú eres facebookero? Sí, Sí, mira, ok. Yo soy más bien y ahí Twitter. subo con frecuencia artículos y temas de ciencia y fe. Ajá. Estamos platicando acerca de los científicos en la iglesia o los científicos de la iglesia. Les recuerdo que Adolfo Orozco es científico y es creyente, físico con especialidad en geomagnetismo por la UNAM e investigador también en la UNAM. Adolfo, a ver, ¿qué te parece un científico, pero ni de la iglesia ni creyente, Stephen Hawking? Pues mira, Stephen Hawking es un caso muy particular. Fue un gran científico, sin embargo, desde un punto de vista meramente científico, no fue tan destacado como otros, digamos así, porque ni siquiera llegó a ser candidato al Premio Nobel de Física, sin quitarle ningún mérito, desde luego. Es muy destacado lo que logró hacer sobre el estudio de los hoyos negros y una serie de investigaciones sobre este tema en las condiciones en las que él estaba. Porque realmente es un ejemplo de cómo, a pesar de pues muchas incapacidades físicas, la capacidad mental la desarrolló mucho y logró hacer grandes contribuciones a la ciencia, aunque te digo, no al grado de alcanzar el premio Nobel. Llegar siquiera a ser candidato, ya no digamos ganar un premio Nobel. Pero por otro lado, como que da la impresión que al final tuvo como una especie de obsesión. Él al principio de su vida fue una persona, pues no creyente, pero indiferente, digámoslo así. Su esposa era una gente creyente y él con el paso de los tiempos se empezó a volver cada vez más escéptico y llegó un momento en que sin ser formalmente anticreyente, llegó él a definirse como ateo, al grado que haciendo unos malabarismos científicos inexplicables, llegó a hablar de que el universo se podía crear a sí mismo para no tener que recurrir a Dios. Él dijo, las leyes de la naturaleza son tales que le permiten al universo crearse a sí mismo. De la nada. De la nada. Porque crear es de la nada. Y eso es una barrabasada científica. Él ha de haber estado muy enojado con Dios. Oye, esta condición física, esta Pues enfermedad sí, progresiva no, degenerativa, no, no lo debe haber tenido contento. Aunque como tal no lo manifestó, o sea, no manifestó una actitud agresiva, a diferencia, por ejemplo, de Richard Dawkins, un biólogo molecular que ha sido abiertamente agresivo contra cualquier religión, y en particular la católica. Él no manifestó una cosa así, pero simplemente quería como desembarazarse de Dios. Pero otros científicos muy destacados, cuando él dijo esto, le dijeron, no. A Stephen, dijo Martin Rees, el astrónomo real de Inglaterra, a Stephen lo conozco desde hace muchos años, dice. A él hay que hacerle caso cuando hable de ciencia, de física. Cuando hable de filosofía o de teología, de eso no sabe nada. Eso mejor no. Y realmente, sin hacer un juicio negativo o peyorativo contra él, si uno lee su último libro, El Gran Diseño, se da cuenta que tiene muchas contradicciones. Él dice, ya la filosofía ha muerto, le toca el turno de hablar a la ciencia. Y se pone a hacer filosofía. No, pues como por fin. Entonces, sí, como te digo, sin quitarle ningún mérito, no es una persona a la talla de un premio Nobel.
y pues desgraciadamente fue una persona muy mediática. Ajá. Y los medios de comunicación recurren mucho a y eso. sabes también por su condición. Exactamente. Tenemos más investigación sobre científicos de la Iglesia. Usted también se va a sorprender algunos de ellos, ya más recientes en nuestro tiempo, mire. De entre una enorme lista de científicos de la Iglesia, solamente desde el siglo XIX hasta el presente, merecen mención algunos de los más destacados por su valiosa participación a la ciencia. Ellos son, entre otros, Louis Pasteur, físico, químico y biólogo francés, nacido en Dole en 1822 y fallecido en Marnay-la-Coquette en 1895. Desarrolló la teoría de los gérmenes y el proceso de la pasteurización. Es considerado como uno de los 3 fundadores principales de la microbiología. Alexis Carrel, biólogo, médico, investigador científico y eugenista francés, nacido en Saint-Foy-le-Lyon en 1873 y fallecido en París en 1944, recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1912 en reconocimiento a su trabajo acerca de la sutura vascular y trasplante de vasos sanguíneos y de órganos. En 1902 fue testigo de un milagro en el santuario de Lourdes, del que participó en el análisis científico. Alessandro Volta, físico y experto en electromagnetismo italiano, nacido en el Ducado de Milán en 1745 y fallecido en Como en 1827. Desarrolló la pila eléctrica en el año 1800. La unidad de fuerza motriz de unidades lleva en su honor el nombre de voltio desde 1881. Jérôme Lejeune, médico genetista francés, nacido en Montrouge en 1926 y fallecido en París en 1994, es el descubridor de la trisomía 21, el causante del síndrome de Down. No se le confirió el premio Nobel y su labor fue minimizada debido a su compromiso pro vida y antiabortista. Robert Kurland, físico, químico y experto en antimateria estadounidense, nacido en 1931. Sus investigaciones en la resonancia nuclear magnética han dado lugar a la ecuación Kurland-McGarvey. Francis Collins, biólogo, físico, químico, médico y pastor protestante estadounidense, nacido en Virginia en 1950, desarrolló el genoma humano para eliminar los defectos congénitos y enfermedades hereditarias. Finalmente, Guy Consolmagno, astrónomo y sacerdote de la Compañía de Jesús, estadounidense, nacido en Detroit, Michigan, en 1952, actualmente es investigador del Observatorio Stewart de la Universidad de Arizona y es el director del Observatorio Vaticano en Castel Gandolfo. Adolfo, interesante Francis Collins. Tiene una conversión, ¿no? Y ahora es pastor protestante, ¿no? Así es, mira, él era ateo. Empezó a investigar, fue además de investigador, hacía clínica, entonces iba a los hospitales a atender a los enfermos, y él veía que aquellos que tenían una fe en algo superior respondían mejor a los tratamientos médicos, tenían una mejor actitud ante las enfermedades, y eso le llamó mucho la atención. Y cuando se puso a rascarle, se dio cuenta que en realidad el problema de creer o no creer no es un problema de la ciencia, es un problema de actitud. ¿Tú crees que este mundo tiene sentido? Existe un ser superior. ¿Tú crees que no hay un ser superior? Este mundo no tiene sentido. Porque el sufrimiento y todo lo que hay, hasta el éxito, si no hay nada más allá, no tiene ningún sentido. Y entonces él se convirtió, fue director del proyecto Genoma Humano, un proyecto que en el año 2000 dio a conocer el primer borrador del genoma humano, un proyecto de muchos millones de dólares, pero él escribió un libro que se llama El lenguaje de Dios, donde él relata su conversión y cómo a través de los estudios del genoma él encuentra en parte la fe y ahora es pastor protestante.
Oye, ¿qué cosa es? Explícanos esto que surgió recientemente, lo que le llaman la molécula de Dios. ¿Qué es eso? La partícula de La Dios. partícula. Mira, es una forma de hablar que mucha gente lo hace como tratando de reírse de la religión. En los años 60, un científico, Higgs, pronosticó que debía de existir algo que él llamó un campo físico, como el campo magnético, como el campo eléctrico, y que ese campo debía ser el que generara las partículas elementales. Entonces a este campo se dio el nombre del campo de Higgs, y este campo generaba, de acuerdo a las leyes físicas, una partícula que se conoció como el bosón de Higgs, y esa partícula podría explicar todas las demás partículas. Si ese bosón de Higgs existe, que ya se demostró que existe, se explicarían las características del protón, del neutrón, del electrón, todas las demás partículas. Y a alguien se le dijo, sí, claro, la partícula de Dios. Esa crea todas las partículas. Y se le quedó el nombre. En realidad, en física se conoce como el bosón de Higgs, por su nombre, y ahora que se descubrió en 2014, le mereció el Premio Nobel de Física a Higgs en el año 2015, ya pues avanzado de edad, a 50 años de que hizo la predicción, pero ya fue comprobado experimentalmente la existencia del bosón de Higgs, pero es una partícula, digamos, común y corriente en el sentido general, no tiene nada que ver con Dios, porque claro, Dios hizo todo el universo. Oye, ¿qué opinión te merece lo que dijo en alguna ocasión, tal vez hace unos 4 años, el padre Gabriel Funes? Ya lo conoces, sí, claro. Jesuita. Director del entonces Observatorio Vaticano. Director en aquel tiempo. Sí. Dijo, sí hay extraterrestres. Bueno, le preguntaron que si había extraterrestres, ¿qué actitud tendría? Y dijo, bueno, pues yo saludaría a mi hermano el extraterrestre. Si son seres creados, tienen inteligencia, libre voluntad, pues entonces hay que llevarles el mensaje de Cristo. Un extraterrestre, si existe, es mi hermano. Esto es lo que dijo. Sí, no sí, dijo sí. sí existen. No, él no afirmó que existen. Dijo, si existen, seremos hermanos. Qué bueno porque que vienes a aclararnos, oye. Porque todos somos hijos de Dios finalmente. Dios creó incluso a los extraterrestres en caso de que existan. Por supuesto, pues si solo hay un solo Dios creador, Claro. y los extraterrestres no se crearon solos, Claro. como diría Hawking, ¿no? Eso fíjate que lo plantean en la película de Contacto de Carl Sagan. Y él insinúa que tiene que haber un ser superior. No lo dice porque él fue ateo toda su vida. Aunque en su libro Los Dragones del Edén sí le da muchas posibilidades a la obra creacional. Sí, él sobre todo al final de su vida empezó a acercarse hacia ella. El libro y la película de Contacto para mí son su manifestación de esa búsqueda espiritual que él tenía como científico y como divulgador científico. ¿Hacemos otra pausa, querido Adolfo? ¿Cómo no? Con Para mucho que te gusto. relajes. ¿Cuántas cosas has venido aquí a aclararnos? Oye, mil gracias. Hacemos una pausa, es breve. Todavía tenemos mucho que compartir con usted y todavía Adolfo Orozco tiene mucho que compartirnos. Volvemos con más. Haz la práctica. Hazla con la pasta mexicana de mayor venta.